Bienvenidos al tema 2 de la unidad 2. Ahora vamos a tratar el tema sobre fases o pasos para el desarrollo de un plan en salud mental. Continúo. Y bueno, algo previo quiero decir es que en el tema 1 de esta misma unidad, de manera síncrona, en la presentación que hice, traté lo concerniente a la política. Ahora vamos a tratar el asunto con respecto al plan. Algo que ya les comenté es que la política es justamente aquello que ya es el propósito de un gobierno, un Estado, y que ello debe finalmente plasmarse en algo en concreto. Es decir, si cabe la expresión, operativamente hablando, se tiene que plasmar en un documento. Eso puede ser, como dije yo en algún momento, un plan, que es lo que regularmente se estila, o seguramente en una ley. Por eso es que aquí vamos a tratar lo concerniente a cómo, de qué manera, cuando se plasme esa política, o cómo es que uno conoce esa política, es justamente leyendo el plan, o en su defecto, repito, sí que se genera una ley, teniendo conocimiento de esa ley. Entonces vamos a tener en cuenta cómo regularmente se hace. Y repito, reitero, eso se concreta por lo general en un plan. Voy a ciertos datos, a cierta información. Y eso es muy importante, porque definitivamente se tiene que justificar lo que es el asunto de una política y obviamente cuando se concreta ello en un plan. Aquí, en un texto de la OMS, se señala que, año 2022, que varios factores impiden, ¿no? Como lo señala la OMS en un documento, impiden que las personas busquen ayuda para sus trastornos mentales, como la mala calidad de los servicios, los bajos niveles de conocimiento sobre la salud mental y la estigmatización y discriminación. En numerosos lugares, reitero el documento, no existen servicios formales de salud mental. Y aún cuando esos servicios están disponibles, suelen ser inaccesibles o inasequibles. Esto, lo descrito, pone en evidencia que para contrarrestar esta situación resulta pertinente encaminar una política en salud mental y en la concreción del mismo un plan con objetivos y estrategias viables y realistas. Hay un texto que ya comenté en el caso de la presentación del tema 1. Teniendo en cuenta ese mismo texto, ahora, y ese texto que era el año 2005, ahora detalla lo concerniente a pasos o fases para el desarrollo de un plan de salud mental. Y puntualmente indica o señala 4 aspectos, o 4 fases o pasos. 1, establecer las estrategias y los plazos, porque definitivamente hay una cuestión de, como ya se vio en la política, y acá con mayor razón se tiene que detallar, hay un asunto que va de la mano con la efectividad y la eficacia de las estrategias. Y obviamente plazos, porque tiene una temporalidad, un inicio y un fin. En el punto 2, ya hemos visto algo de eso. Acuérdense, cuando en la semana 1 hemos visto toda esta lógica, ¿no? Que se tiene en cuenta de términos, de cuestiones a sopesar al momento de conocer, saber qué es aquello que es muy usual, ¿no? En esta cuestión de planificación. Se hablan de objetivos, se hablan de metas, de indicadores, de medio de verificación, de supuestos. De eso ya entregamos un documento y de eso, repito, reitero, hablamos en la semana 1. Por eso aquí se indica el asunto vinculado a los indicadores y los objetivos. El punto 3, determinar las actividades principales. Cierto. También de eso ya vimos algo. Porque en la lógica, ¿no? En la lógica de la planificación, tal vez después de esa unidad elemental, la más elemental que es el proyecto, finalmente, que siguen las actividades, el qué hacer. Es decir, lo que en concreto se realiza, se lleva a cabo. Y finalmente, en un punto 4, determinar pues el asunto de los costes, los recursos disponibles y el presupuesto. Algo clave, obviamente,
en aquello que tiene que ver con una política y lo que plasma o se plasma en un plan es el asunto, pues que haya el financiamiento, los recursos suficientes para ese propósito y que eso, reitero, sea sostenible en el tiempo. Eso es clave. Sucede que ciertas cuestiones tal vez ya no pueden sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? El presupuesto o la asignación presupuestaria. Es importante, por ello que se destaque este aspecto. Y si hablamos de un ejemplo, en ese texto que les he mencionado, justamente hay varios ejemplos. Yo solamente voy a destacar un par de ejemplos y son los siguientes. Uno en donde aparece como área de actuación aquello vinculado a legislación y derechos humanos. Entonces, si ustedes se fijan puntualmente en el objetivo, como se habla mucho de mejorar, de reformar, fortalecer condiciones, o perdón, reformar condiciones y fortalecer mucho más la salud mental de las personas o de la población, entonces definitivamente eso puede pasar por una nueva ley en salud mental. Y si hablamos de estrategia, como se dice ahí, formular ley de salud mental que proteja los derechos de las personas con trastornos mentales. Es decir, la estrategia es generar con el mayor tecnicismo, formular, ¿no?, esta ley. Y de ahí también aspectos vinculados a el indicador, las actividades, etc. En otro segundo ejemplo que les puedo mostrar y que ustedes luego pueden revisar, está aquello concerniente, ¿no?, a la ayuda a los afectados, donde el objetivo es la participación total de los grupos de usuarios y familiares en la planificación y el desarrollo de servicios en todos los distritos, áreas sanitarias, centros de atención primaria y dispositivos de salud mental en un plazo de 4 años. Debe lograrse una cobertura de 35% en 2 años. Y en estrategia, la persona con trastorno mental y su familia deberían participar en la planificación y la evaluación de los servicios de salud mental. Un detalle que quiero yo esclarecer es lo siguiente. Usted ve en el objetivo que ahí se menciona, ¿no?, el propósito, pero a la vez está entremezclado con que, si se han percatado, son detalles, son tecnicismos, son algunas cuestiones o licencias que se dan los expertos cuando redactan. Y aquí, hay que decirlo, hay una cuestión entremezclada de objetivo y meta. Si ustedes leen bien a ese objetivo, hay una cuestión entremezclada, porque ahí aparece lo que hemos visto en la meta: cantidad, calidad, tiempo. Por eso se menciona porcentajes, cantidad. Por eso se menciona el asunto del tiempo, ¿no? Y obviamente en cuanto a calidad, el asunto mismo vinculado a aspectos que tienen que ver que debe lograrse una cobertura o la participación de. Entonces, repito, ahí hago la aclaración, hay una cuestión entremezclada entre objetivo y meta. Y luego, como ya les dije, también a modo de ejercicio, el indicador, simplemente que es la unidad de medida. En este caso, ya que tanto se menciona los porcentajes, ahí aparece como unidad de medida, por ejemplo, el porcentaje. Muy bien. Y finalmente, resumen y conclusiones. El asunto es que en un primer punto puedo señalar que, o una primera conclusión, que el plan expresa los aspectos esenciales y cruciales de una política de salud mental. En ese sentido, cada una de sus partes o componentes plasma en concreto lo que se desea lograr en favor de la población. Otro segundo aspecto a destacar es el área de actuación, que implica un asunto a considerar como prioritario, cuyo logro contribuye a la política en salud que se desea implementar. Y otro aspecto que también yo, a modo de conclusión, es aquello que tiene que ver con lo que es, ¿no?, el uso y el empleo de las estrategias, ¿no?, ya que se constituye el núcleo central de un plan. Y justamente en la medida en que estas estrategias se encaminen de la mejor manera, es que van a asegurar, ¿no?, que de manera puntual se logren esos objetivos, se logren esos indicadores. Es todo lo que podría presentarles hoy. Gracias por
escucharme y ya será hasta una siguiente oportunidad.